Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, la sexta estación, en esta edición número 13, en el que voy a hacer un podcast un poquito especial por la salida de mi libro, Cuando el miedo se convirtió en amor, que sale a la venta el 14 de septiembre y la verdad estoy muy emocionada. Y aquí os hablo básicamente de mi vida con la lectura, con el manga, como persona disléxica. Así que el podcast de hoy lo quiero centrar un poquito en este tema, en hablaros un poquito acerca de ello, sin destriparos demasiado el libro, porque ya sabéis que eso que está a puntico de salir para cuando estoy grabando esto, pero cuando lo veáis a lo mejor... Pero bueno, a partir del 14 de septiembre ya está disponible en plataformas digitales y en todas las tiendas así más grandecitas de España, así que si queréis echarle un ojo, ya lo sabéis, si no, versión digital, en otros países también podréis leerlo. Lo primero de todo y lo más importante, por favor, cuando alguien habla de dislexia, evitemos la gracia de derecha e izquierda, las confundís, jaja. No va por ahí el tema. Cuando hablamos de dislexia hablamos de un trastorno de lectoescritura que afecta a muchísimas más personas de las que creemos y las que las propias personas saben. Si mal no recuerdo, una estadística bastante certera hablaba de que 1 de cada 10 niños de las aulas eran disléxicos sin que lo supieran. La dislexia es mucho más común de lo que se cree y afecta a diferentes ámbitos. Por ejemplo, yo tengo problemas en la lectoescritura, que es decir, en la parte de escrita y leída. También hay gente que tiene problemas de dislalia, que es en el habla, o también puede tener discalculia, que también es mi caso, que es problema con el tema de los números. Yo en concreto, dentro del abanico de la dislexia, tengo discalculia y disortografía, pero que también me afecta a la lectura. Es un poco complicado. Pero bueno, digamos que lectura, escritura y también la parte de cálculo es la que a mí personalmente me afecta. Hay gente que tiene otras partes o otros ámbitos en las que le cuesta más. En mi caso son esas las que se ve más afectado. Lo importante que quiero que sepáis es que la dislexia no se cura. Se nace con ello, se vive con ello y podemos decir que lo entrenamos con los años. O sea, digamos que a mí me sigue costando hoy en día leer en alto sobre todo, pero con los años he aprendido a leer muy rápido, tengo un ritmo lector normal, incluso rápido en ocasiones. Pero cuando leo para mí misma, cuando leo en alto es muy complicado, mi mente funciona distinto, el ritmo que tengo de lectura se vuelve un poco loco, no sé cómo explicarlo muy bien para que la gente que no padece este trastorno lo entienda. Mi logopeda me lo explicó en su momento como si mis ojos y mi cerebro procesaran la información de manera diferente. Mientras mi cerebro está procesando lo que hay en una línea, mis ojos ya están en la de abajo. Entonces es como que no termina de relacionar por lo que digo, mi boca dice, básicamente, lo que creo que hay en la línea de arriba. Es como que leo una parte de la palabra, se inventa el resto. Es un poquito complejo. Digamos que no hay una conexión ahí directa y todo está bien hiladito. Es una manera como mucho más sencilla de explicar lo que a mí personalmente me pasa a la hora de leer. Leer en alto sobre todo porque es cuando más nervioso me pongo y más jugadas me hace la dislexia. Hay una cosa que me ha pasado estos últimos días, porque sí, a mis 26 años aún me afecta, por supuesto, y me seguirá afectando. Aunque fui detectada tarde, fui detectada a los 16 años, esto normalmente se detecta cuando tienes 5 o 6 años aproximadamente, cuando eres jovencito, estás en el cole, estás empezando en el cole, ahí es cuando tienes que ser detectado para que sea más fácil. Yo fui detectada a los 16, cosa bastante extraña, y fui detectada por una profesora cuyo hijo era disléxico también, bueno, es disléxico. Me preguntó si yo era disléxica, le dije que no lo sabía, me fui a hacer las pruebas y efectivamente, señores. Así que gracias a esa gran profesora, además mi profesora de inglés, que es una asignatura que nos cuesta mucho a los disléxicos porque es un idioma que no es transparente, no se escribe como suena, entonces nos cuesta mucho. A mí personalmente me cuesta mucho por la dislexia el inglés, así que sí, me hizo mucha gracia que justamente la asignatura que más me cuesta es la profesora que me detecta, así que por ese lado es muy curioso. Pero bueno, volviendo para atrás, que me estoy yendo por los cerros de Úbeda, ¿qué me pasó estos días que me recordó una vez más que soy disléxica hasta la médula y lo voy a seguir siendo y tengo que vivir con ello? Bueno, yo personalmente, aparte de leer manga, leo novelas y las leo en digital. No sé por qué, pero en digital me cuesta más, me disperso más que si estoy leyendo en papel.
es como que retengo menos la información, me distraigo mucho más. No sé si alguno que me estéis escuchando sois disléxicos también y leéis mucho en digital y en papel, decidme en qué formato os es más fácil. A mí en digital me cuesta más concentrarme. Pues en una obra de 500 páginas me quedé tan ancha con que en vez de leer esculpir, leía escupir, que evidentemente son cosas completamente diferentes. Una cosa es esculpir algo, hacer una obra de arte con arcilla, con barro, y otra cosa es escupir, o sea, echar un escupitajo, que son cosas muy distintas, pero que el matiz de la palabra es muy pequeño. Y yo estuve leyendo 500 páginas, escupir, 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 hasta que llegó el momento en el que era como el contexto de por qué la protagonista quería escupir, y fue como, no entiendo nada. No entiendo nada. Entonces era como, leí despacito y, esculpir. Porque es artista. Esculpir, no escupir. Entonces era como una tontería, pero es una palabra, un pequeño matiz. Y claro, mi mente todo el rato estaba leyendo escupir. Escupir, 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 y tan panchamente. No es que a la segunda vez que lo vi me replanteé si lo estaba leyendo mal. No, yo tiré millas y ya está. Y esto en la actualidad, a mis 26 años, ya me lo tomo como una anécdota, como mi día a día. En el trabajo también a veces me afecta, pero bueno, mis compañeros lo saben, son conscientes de esto. Yo lo compartí, dije, yo soy disléxica, tal, me afecta esto, esto y esto. Y casualmente pues mi jefe es disléxico también, cosa que es muy divertido. Cuando yo le paso un documento para que le eche un ojo y haya algo mal, él tampoco lo ve. Y cuando creamos carpetas en la empresa, ponemos el título o el nombre de un cliente, lo escribimos mal y nos quedamos tan anchos y luego el resto de compañeros no encuentran la carpeta. Bueno, cosas que pasan en el día a día, pero el tener compañeros que son totalmente soles, unos solecillos, y no se entienden y simplemente se lo toman a risa, en plan de, bueno, pues es lo que hay. La carpeta de mi libro, yo lo llamé carpeta, ponía mi libor. En vez de mi libro, ponía mi libor. Y me quedé tan ancha y sabía que estaba mal escrito, pero ya me daba igual porque es mi día a día que mis carpetas tengan nombres random. Porque funciona así, mi vida es así, o sea, no lo puedo evitar. Y me ayuda mucho que WhatsApp haya metido lo de corregir mensajes. Igualmente el corrector me seguirá vacilando. Si me seguís en Twitter os lo podéis pasar muy bien, porque el corrector de mi teléfono me vacila. Mi corrector me vacila, yo no lo leo bien. Y publico tweets que no tienen ningún tipo de sentido y es muy divertido. A veces me doy cuenta y otras veces no. Pero bueno, retomando mi yo chiquito, el cómo la dislexia me afectó de pequeña, y es en lo que se centra más mi libro. Y en mis comienzos como lectora, ahora mismo evidentemente yo leo muchísimo, por algo tengo un montón de mangas, leo novela a diario y demás, pero esto nunca fue así. Al principio nunca jamás me hubiera imaginado que la lectura fuera mi pasión ni mi hobby. Para mí la lectura era igual a tortura medieval. O sea, el ponte a leer un libro, yo no lo relacionaba jamás con que fuera un hobby. Yo pensaba que la gente se montaba un farol en plan de que eres fan de leer. ¿En qué mundo leer se concibe como hobby? Mi mente no relacionaba el concepto, no lo entendía. Para mí era terrible, era una tortura. Y tampoco ayudaba mucho la selección de libros que nos daban en el colegio, porque la verdad es que no me causaba ningún tipo de interés, no me apetecía leer nada, era todo súper obligatorio. Me acordaré toda la vida de Don Caracol Detective, que esto sí os lo comparto. Cuando veáis en la portada de mi libro, veis que en mi mano tengo un libro y aquí detrás está tiradito también, y en el lomo también, pues es el libro de Don Caracol Detective, que es mi libro traumita de la infancia, porque es el libro que más me costó, que siempre me acordaré, lo sigo conservando. Y bueno, en el libro os cuento qué pasa con Don Caracol Detective. Y es interesante porque justamente un libro que hoy en día me leo en menos de una hora, porque es que literalmente es nada, letras gigantescas y 4 páginas, en su día para mí fue traumático el llevarme ese libro de vacaciones y que mi madre me dijera, venga, solo 2 páginas, vamos a leer 2 páginas y ya está. ¿Qué pasa? Que eso afectaba muchísimo a no entender nada del libro, no retener información y odiarlo a muerte y no querer saber absolutamente nada de la obra porque me costaba un montón. Leer el alto era terrible, la historia no me llamaba la atención, en fin. Y es pues eso, mi libro traumita de la infancia, y en el libro por supuesto tenía que tener su buen peso. Y es que básicamente eso, para mí la lectura era una obligación, no un hobby, no una pasión, no algo por lo que yo diera brinquitos. No quería ir a una librería ni para atrás.
Sí que de pequeña iba a la biblioteca con mi madre porque iba a leer cuentos y ver dibujitos y cosas, pero claro, ver dibujitos no es lo mismo que leer según tocho de novela o algo de por ahí. Hasta que un día, me acuerdo perfectamente, acompañé a mi madre a la biblioteca de mi ciudad, que hoy en día está bastante diferente, pero en su momento, pues, bueno, había una sección juvenil bastante interesante y mientras mi madre hablaba con el bibliotecario, yo vi un libro así chiquitico, formato un poco extraño, entre otros libros, y resultó ser el manga de Fruit Basket en esta edición. Y pues me llamó mucho la atención porque el libro estaba al revés. Para mí, claro, estaba del revés, no había visto un manga en mi vida, y yo tendría aproximadamente unos 10 años. De esto hace 16 años, porque ya os he dicho que tengo 26. O sea, hace 16 años descubrí a Fruit Basket. Fruit Basket, que era un libro chiquitico, cortico, estaba al revés, no tenía todos los tomos y me abrió el mundo. O sea, me abrió el mundo de leer obras que no sean obligatorias. Leer cosas por diversión, por amor, porque yo me llevé el primer tomo de esa obra extraña que estaba escrita al revés, estaba encuadernada al revés, y al día siguiente volví y lo máximo que me podía llevar eran 3 tomos. Pues creo que me llevé 3 y me lo devoré. Me devoré todo Fruit Basket que había en aquel entonces publicado y me dio la vida. Así que eso, empecé mis andanzas en la lectura gracias a Fruit Basket. Y no os quiero contar demasiado, pero solo os digo que hace 16 años la industria del manga no es lo que era hoy en día. Y hace 16 años, yo con mis 10 años, no tenía el acceso a internet que tengo hoy en día. No había las opciones que tenemos hoy en día. Así que mi yo chiquita no tenía mucho manga a su alcance y me fui por otros lares y descubrí la lectura, la novela juvenil, la novela romántica, el libro de Willow. Muchas obras que hoy en día adoro, me encantan y que descubrí gracias a conocer la lectura por ocio, no por obligación, que había historias divertidas, historias que me atrapaban. Llegué a leer Hamlet, llegué a leer Agatha Christie, llegué a leer de todo. Llegué a leer de todo cuando no quería leer ni una sola página, años antes. O sea, el manga me abrió el mundo a la lectura recreativa, digamos de alguna manera. El leer todo tipo de obras, todo tipo de historias que te van a contar 1001 tramas gracias al manga. Y ahora me da mucho coraje que por esto mismo el manga sea tan menospreciado, que parezca una lectura de segunda, que si lees manga no es lectura de verdad. Y yo me acuerdo de mi yo chiquita que empecé a apreciar la lectura gracias al manga. Porque claro, yo, una niña que no sabía en aquel entonces que era disléxica, con grandes dificultades de lectura, una obra íntegramente ilustrada, que me estaba contando una historia visual súper bonita, con su buena trama, sus buenos personajes y su buena historia escrita, pero no con tanto texto como otras muchas, visualmente para mí eso era una joya. Yo podía disfrutar de una obra que no me generaba tanto esfuerzo, pero no por eso era menos válida. Y Fruit Basket es una genialidad, como veis lo conservo, o sea, es una de mis obras preferidas, lo voy a llevar siempre en mi corazón. Ya estoy tardando en tatuarme algo gracias a Fruit Basket, que aún no lo tengo. Tengo mi Haku y mis otras cosas, pero no tengo nada por Fruit Basket, así que nota mental, tengo que tatuarme algo por Fruit Basket, no sé el qué, pero algo haré. Es una obra muy especial que te enseña que no solo tienes que leer, ahora mismo no se me ocurre ningún libro aburrido que nos obligaban en el cole. Básicamente, me da pena que traten el manga como lectura de segunda, cuando para mí lo fue todo. Para mí yo de 10 añitos lo fue todo. Y me da pena que hoy en día hay muchas personas en los institutos que odian la lectura, que odian los libros, que es un grandísimo problema para ellos y que nadie les da otras opciones que no sea leer un libro aburrido que no le interesa. El no tener esa variedad, el que se considere el manga y el cómic como lectura de segunda, no como una opción a que los chavales puedan leerlo, me da coraje. Porque a mí, si me hubieran enseñado un manga mucho antes, seguramente me hubiera enamorado mucho antes de este mundillo. Y como yo, muchas personas. Porque sí, el manga tiene tantas historias, tantas tramas, tantas cosas, que no es que yo quiera ir a un instituto y les diga, no, es que el manga lo es todo, solo vais a leer manga y el manga es lo mejor. No, el manga, igual que otros muchos libros, es igual de válido. Pero igual hay personas que no encuentran el amor a la lectura, que lo aborrecen, que les da terror leer como me pasaba a mí y que no encuentran escapatoria. Pero a lo mejor si les dais
otras opciones de lectura, otras formas de descubrir la lectura, a lo mejor no les da tanta tirria. Yo pasé de leer Fruit Basket a leer Agatha Christie, o sea, realmente, y no fueron muchos años. Simplemente me di cuenta de que la lectura no tiene por qué ser algo terrible y algo horroroso en el que tenga que, no sé cómo no decirlo de manera muy malsonante. Me parecía terrible. Leer para mí era un horror. Y ahora es mi día a día. Y me dedico a la divulgación de manga. O sea, ¿quién le iba a decir a mí, yo pequeña, que, vamos, agonizaba por leer 2 páginas de Don Caracol Detective, que me iba a dedicar a la divulgación de manga? ¡Nadie! Nadie, porque vamos, para mí era un horror. Libro, nada. Combustible para la hoguera. Ya, o sea, para mí era horroroso. O sea, me lo estoy tomando de coña y demás, pero si me está escuchando otra persona que ha tenido problemas de lectoescritura, que incluso es disléxico o tiene algún otro trastorno que le afecte a este ámbito, vas a ver lo duro que es esto y que no es algo que deseemos a nadie. O sea, yo me lo pasaba muy mal, se reían muchísimo de mí, me daba muchísima vergüenza leer en alto en el instituto y en el colegio y en todos los ámbitos de mi vida me da vergüenza leer en alto. Sabéis que aquí en los podcasts yo hago esfuerzos reales por leer vuestros comentarios en alto y a veces la lío, no leo bien, no tengo una buena lectura mecánica en alto, pero es algo que es parte de mi vida, que vivo con ello y que hago un gran esfuerzo para que sea mi día a día. Pero bueno, intento siempre mejorar. No soy la mejor del mundo, ni pretendo serlo, pero sí que quiero visibilizar esto que me pasa, esto con lo que vivo a diario y que mi entorno lo sabe y que si escribo algo mal, pues es una coña y no es algo que quiera hacer mal, ni nadie me ridiculiza por ello. Simplemente es nada. Hay una cosa que siempre me hace mucha gracia y algo que fallo mucho. Le doy, como digo yo, un toque francés a las frases en ocasiones. Y es que la palabra el no sé qué, el algo, por ejemplo, el horario, le doy la vuelta y pongo le horario. El le horario de no sé qué. Y yo no lo veo, porque además me pasa tecleando, que lo hago inconscientemente y que lo tecleo al revés. Y claro, la gente de mi entorno se mea cuando lo pongo en plan, en toque francesito, porque es le algo, le horario, le casa, le coche. Y no lo hago siempre, pero en ocasiones sí que le doy la vuelta. Me pasa, ya os digo, escribiendo en digital. Y es muy gaseoso, porque es mi toque francesito. No tengo orígenes franceses en principio, pero bueno, es el toquecito francés. Lo que sí hay algo que me afecta en mi día a día mucho, y que es algo que he compartido a veces con vosotros aquí, es la memoria a corto plazo. Soy Dory, ¿vale? Es algo que me lo dijo mi logopeda cuando me hizo las pruebas de la dislexia, y es que la memoria a corto plazo la llevamos muy mal. Es decir, mi memoria a largo plazo es buenísima, tengo, no sé si memoria fotográfica no exactamente, tengo más bien memoria visual. Cuando estudiaba, por ejemplo, con mi madre, que eso os lo cuento todo en mi libro, yo podía acordarme perfectamente. Lo que me estás preguntando está en la página 30, al lado de una foto de no sé qué. O sea, sabía perfectamente dónde estaba lo que quería responder, pero no el qué. O sea, esa memoria visual, por eso yo hacía muchísimos esquemas, dibujinchis, usaba muchos colorines y lo sigo haciendo hoy en día en mi trabajo. Lo hacía en la universidad también. O sea, yo siempre he tirado por lo visual, por los dibujitos, por los esquemas, por todo, porque mi mente lo retiene mucho más rápido. Pero la memoria a corto plazo, olvídenme. Y el cálculo mental, venga, hasta luego. Pero la memoria a corto plazo me afecta mucho y lo veo en mi día a día. Por ejemplo, yo soy incapaz de retener nombres de personas. Tú me presentas a fulanito y fulanito ya no es fulanito, es nadie. De verdad me dicen, ay, te presento a no sé quién. Y mi mente hace, ah, sí, a la basura. Soy incapaz de retener nombres, incapaz de retener fechas. Soy terrible con cosas de memoria a corto plazo. Entonces yo hago un verdadero esfuerzo cuando, por ejemplo, un anime o un manga tiene cientos y cientos de personajes. Para mí es terrible, porque nunca me acuerdo de los nombres. Os puedo dar una descripción exacta del personaje, sé quién es, qué ha hecho, a dónde va, qué objetivo tiene, pero el nombre, fatal. Entonces me da mucha vergüenza, y me pasa lo mismo con los autores, con los títulos de los mangas, y es algo que verdaderamente me cuesta y me da vergüenza, porque luego cuando me invitan a un podcast o me invitan a una entrevista o me preguntan sobre algo en una conferencia y no me sale la respuesta, me confundo de nombre, me confundo de autor, me confundo de lo que sea, que tenga que ver con nombres, me da muchísima vergüenza, pero es algo con lo que vivo.
La memoria a corto plazo para mí es terrible y ahí entra el tema de nombres, de retener nombres, retener fechas. Para mí es horroroso. Es horroroso, lo paso muy mal, me pasa en mi día a día con personas, con obras, con personajes, con nombres de lo que sea. Títulos, películas, libros, todo. Entonces es algo que de verdad me cuesta. Y en ocasiones siento que hay mucha gente que me ha atacado por esto, me ha atacado por no saberme el nombre de X autor, me ha atacado por no saber el nombre de X obra. Pero es algo con lo que tengo que vivir porque es un rasgo muy mío. No lo puedo evitar. Entonces, si alguien quiere funarme porque no me sepa el nombre de algo, que me funen. Porque yo sé que no lo hago aposta, no lo hago a mala fe, no es porque no lo conozcan, no es porque no hayan leído la obra, no es porque nada, es simplemente porque mi memoria no vale para retener esa información. Retener otras muchas tonterías que no sirven para nada, pero eso en específico no. Así que bueno, que sepáis que si algún día estoy todo el rato el nombre de no sé qué, el nombre de no sé qué, cuando hago vídeos, por ejemplo, reaccionando a colecciones, lo veis visualmente por el lomo del libro, del manga, puedo identificar el manga, pero el título igual se me va por completo. Y otra cosa que quiero comentar, por cosas que estoy leyendo en el chat, no os lo toméis a mal, simplemente os lo quiero comentar porque también lo tengo aquí apuntado. Con esto de la memoria a corto plazo y otros muchos aspectos, en ocasiones la gente que somos disléxicos o tenemos otros tipos de trastornos, recibimos muchas veces el comentario de a mí también me pasa lo mismo y no soy disléxico, o a mí también me pasa lo mismo, seré disléxico. No tiene por qué. Lo que sí, ante todo, por favor, no minimicéis o no hagáis de menos cuando una persona os dice a mí me cuesta esto, me cuesta leer en alto, me cuesta escribir, la ortografía no es lo mío, los nombres, retener nombres no es lo mío. En mi caso, yo cuando estaba escribiendo mi libro me daba pánico, yo le escribía a mi editora, decía el manuscrito está fatal, seguro que hay un montón de cosas mal escritas, pero evidentemente si estoy haciendo un libro sobre mi vida como disléxica, pues mi editora ya estaba curada de espanto. Me corregía cositas allí, aquí y allá, y algunas cosas las veía yo después también, pero bueno, es algo con lo que tengo que vivir y lo tengo asumido. Pero por favor, no minimicéis a la gente, no digáis, vaya, a mí también me pasa, seguro que no es nada. O sea, te quejas de que te pasa esto, pero a mí también me pasa y yo no tengo nada. O sea, hay gente que tiene mucha arrogancia y es, pues eso, no eres especial. O sea, a ti te pasa eso, pero a mí también no eres especial, no tienes algo que te caracterice. Y es como, sí, porque además es diagnosticable. O sea, lo que pasa con estas cosas y la gente no se da cuenta es que cuando contamos a mí me pasa esto, a mí me pasa lo otro, son rasgos. Son rasgos de algo, son indicios de, son indicativos de, no nos definen. Yo si te digo, tengo mala memoria a corto plazo, igual tú también la tienes, pero no por eso a ti te hace disléxico, pero es un rasgo de mi dislexia, es parte de lo que hace conjunto de mi dislexia. Pero no porque tú tengas memoria a corto plazo tienes por qué ser disléxico. Son cosas diferentes. Así que por favor, igual que no decimos otras cosas, cuando tengáis a alguien que sea disléxico no digáis, a mí también me pasa lo mismo, yo también confundo letras, o a mí también me cuestan 2 palabras. Es que igual no es indicativo de que tengas nada y estás minimizando a la otra persona que está compartiendo contigo y tiene una dificultad. Entonces simplemente eso, aprendamos a escuchar. Si una persona te está compartiendo que tiene un trastorno de lectoescritura, un trastorno de cualquier tipo o algún tipo de dificultad, no minimicéis a la otra persona, no os pongáis por encima de a mí también me pasa, a no ser que tengáis el mismo trastorno. O sea, a mí si hay una persona me dice tengo dislexia, de pues yo también soy disléxica, pues vale, cheers colegas y ya está. Pero no es el buscar síntomas en uno mismo para minimizar a la otra persona. Simplemente como reflexión para un futuro. ¿Que tenéis mala memoria a corto plazo? Genial, yo también. Pero en mi caso es rasgo de parte de mi dislexia, que es algo que además se mide y se diagnostica. O sea, hay pruebas para ello, básicamente. Además, pruebas que me hicieron mucha gracia en su momento porque era el leer un relato y al ratito tenía que explicar ese relato. En resumen y en detalle. Y era increíble la cantidad de cosas que mi mente hacía a la basura. Pero visualmente, como tenía un dibujo, yo me quedaba con el dibujo muy fácilmente. Son pruebas que se hacen en logopeda, en especialistas de este gremio, de este campo. Así que si tenéis sospechas de tener algún tipo de trastorno o dificultad, como siempre, acudid a profesionales. Yo no os puedo diagnosticar, no... Yo si me escribís no os puedo ayudar. Si me decís, humano, me pasa esto, tengo dislexia, no lo sé. Acudir a profesionales dedicados y especializados para ello. Yo me diagnostiqué con una profesional del ámbito de la dislexia. Os lo cuento todo en mi libro, os cuento cómo pasó, cómo me comentaron que podía ser disléxica después de mucho tiempo de pruebas, cómo di el paso, qué profesional me atendió.
incendio y cómo me dieron el diagnóstico. Os lo cuento todo en el libro detalladamente porque es algo que me llegó al corazoncito y lo quería compartir con vosotros. Así que bueno, básicamente, ¿actualmente la dislexia me afecta? Sí, por supuesto me afecta, me seguirá afectando. ¿He dejado de leer por eso yo de la lectura actualmente? No, para nada, es parte de mi vida, de mi día a día, estoy súper contenta y quería en este podcast compartir un poquito qué era la dislexia, cómo es para mí como persona adulta disléxica, diagnosticada tarde, y básicamente os quería haceros un poco partícipes de esto, ¿no? De cómo es mi vida ahora mismo, de cómo fue, y haceros una pequeña introducción de lo que vais a poder encontrar en mi libro si le dais una pequeña oportunidad. Además, el feedback que estoy recibiendo es muy positivo, estoy muy contenta y muy emocionada de que ya lo tengáis, de que lo leáis y que me contéis qué os ha parecido. Y ya si sois disléxicos, mira, 10 de 10. Espero que me contéis vuestra experiencia. Así que bueno, os voy a poner por aquí la pantalla del chat para que os despidáis de YouTube, porque este extracto también será resubido, así que bueno, os dejo por aquí para que deis un saludito a YouTube y de esta manera hacer los créditos finales de este podcast especial número 13, que es más cortito de lo normal, pero bueno, quería dedicar este momento para hablaros un poco de esto, darle visibilidad evidentemente a este trastorno que sufrimos tantas personas y pues si dais oportunidad al librito, pues estupendo. Así que bueno, os dejo vuestro momentinchi para que saludéis a YouTube, que estáis todos aplatanaditos en el chat. Ahí aparecéis. Hola y adiós. Esta es... Perfect. Es que madre mía... Estamos de martes y cómo se nota. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por ver este podcast, este vídeo resubido, a todos los que estáis en streaming mientras grabo estos podcasts. Así que bueno, espero que os haya gustado, os leo en comentarios, os dejo links al libro y a todo en la descripción. Además, cuando suba este vídeo seguramente ya esté disponible mucha más información, como la presentación, etcétera. Así que bueno, os dejaré todo en la descripción como contenido añadido. Así que muchísimas gracias, os mando un besote y nos vemos en el siguiente podcast, que sí que será ya normalito. Así que bueno, un beso, adiós.